Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. La bendición y la paz sean con todos los profetas, especialmente con Moisés, Jesús y Muhammad, que representan a las grandes religiones monoteístas y abrámicas. Hoy tenemos el placer, el honor, el orgullo de estar con el profesor Pablo Jofré Leal, o Jofré Leal, ahora no va a decir bien la pronunciación de esa J porque tenemos Y, los ingleses, no sé cómo es, la J la tenemos, Jofré, ahora me vas a decir, pero Pablo Pablo Jofré o Jofré Leal es periodista, es politólogo, es analista internacional y es muy activo, y ustedes seguramente lo habrán visto muchas veces, en las cadenas importantes de Telesur, Hispan TV, Rusia Today, Diario y Radio Universidad de Chile, Sputnik y algunos otros medios también. Y estábamos hablando recién fuera de cámara de los otros grandes medios en Chile, digamos, cuánto los llaman o tienen en cuenta la opinión de alguien que es especialista, que viajó mucho al Medio Oriente y que, bueno, te concedo la palabra y te agradezco por la presencia, viene de Chile. Muchas gracias por estar acá y, bueno, un placer. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te sientes en Buenos Aires? ¿Ya habías venido a Argentina? Sí, sí, varias veces. Sí, Buenos Aires casi mi casa. A mí me encanta venir, se respira un ambiente de discusión interesante. ¿Vos vivís en Santiago? En Santiago de Chile. Y Jofré. Jofré. Sí, ¿Y por qué? Bueno, Jofré, ¿de dónde sacan Jofré? No sé, a veces Jofré, Okay. Jofré. Depende de las pronunciaciones del latino también. Pero Pablo Jofré Leal. Efectivamente los medios que menciona, y muy pocos medios en el propio Chile, y lo comentábamos recién fuera de cámara, ¿no? Tiene que ver con el manejo de la información, tiene que ver con el monopolio de la información. En Chile, desde el punto de vista de los medios de comunicación, escrito, por ejemplo, hay dos grandes cadenas, Sí. Copesa y el diario El Mercurio, que tiene sus propias subsidiarias. Y el manejo de la información, por tanto, es lo que ellos... El Mercurio, el determinan. equivalente vendría a ser La Nación. La Nación acá. Y la tercera viene siendo un diario, un Clarín, un poco más popular, pero indudablemente representan una visión monotemática de la realidad. ¿Hay mucha clase media en Chile? Porque Sí. Clarín acá es más clase media. Sí. O al menos lo aspiracional, ¿no? Hay un tema aspiracional también. Nadie quiere ser pobre. No, seguro. Nadie quiere ser considerado marginal, ni pobre, ni... Entonces hay un tema aspiracional también, pero en la comunicación está todo muy concentrado, los medios escritos. En la televisión no existen medios televisivos estatales, existe uno que se llama Televisión Nacional de Chile, que es semiautónomo, con presencia de todos los partidos políticos, pero sujeto a las presiones políticas que eso implica. Chile es un poco el ideal de los liberales, un estado chiquito, ¿o me equivoco? Se pretende jibarizarlo más. Todavía Sí, está muy grande para Está algunos. muy grande, mucha grasa es la denominación, ¿no? Por ejemplo, el candidato... Entonces Argentina ya sería obsceno para esa unidad. Sí, sin duda. Chile es muy obeso aún para Argentina. Chile es un país donde la presencia del Estado es aún potente en muchas áreas. El tema sanitario, por ejemplo, el 70% de la población se atiende en el sector público. Y la idea justamente del neoliberalismo es criticar y tratar de buscar los huecos donde minimizar el papel del Estado. Entonces, dicen que regula el mercado, pero si el mercado tiene dueño y apellido, ¿quién lo regula, el apellido y el dueño? Claro, lo que se hizo en Chile, y como experimento para Latinoamérica, todo lo que se ha hecho en Latinoamérica se hizo en Chile 20 años antes. Por ejemplo, el tema de pensiones, el tema de privatización de la salud, la privatización de la educación. La revolución izquierda democrática. Exactamente, o sea, hay ahí un periodo de experimentación que fuimos conejillos de India desde el año 1979. Por tanto, Argentina vivió el proceso del sistema de pensiones copiado del sistema chileno, Perú, el sistema de salud privada que jibarizó el sector público chileno y que genera largas listas de espera, que genera hospitales colapsados, que genera una situación de absoluta precariedad desde el punto de vista de lo que el Estado otorga y lo que implica entonces que aparezca el sector privado como muy eficiente. Entonces, cuando hablo de aspiracionales,
no a todos les gusta estar en FONASA, que es el sistema público, les gusta más estar en la ISAPRE, que es el sector privado, porque tiene acceso a clínicas privadas, que se supone mejor atención y más oportuna. Pero el sector público chileno es el que ha llevado la carga durante todos estos años de la salud pública, de los elementos de vacunación masiva, de cuidado de la salud, de prevención, de promoción. Y eso no se destaca. El neoliberalismo no va a destacar lo positivo del Estado, va a minar lo que son... No, ¿sabes que desde el punto de vista islámico tiene una concepción ni este ni oeste, ni comunismo ni capitalismo, pero que, digamos, adopta las virtudes de ambos, es decir, el desempeño privado, la libertad de acción, la participación, la apertura de esa creatividad privada, pero un Estado también fuerte que controla, que no debe convertirse en un elefante, en un obstaculizador, en alguien que cercena libertades, sino que hay un equilibrio ahí. Pero el Islam dice que eso únicamente es posible, ese equilibrio, de una visión trascendente. Es decir, si uno realmente cree en Dios y que tiene que dar cuenta y que es responsable, que no es el dueño de todo, sino que realmente es un administrador y un gerente de Dios, entonces sí puede mantener, digamos así, a raya la ambición desmesurada del hombre, ¿no? Que si no tiene esta conciencia de responsabilidad, se excede, sea de un lado capitalismo, sea del otro estatismo. Pero bueno, ahora en América Latina parecería que acá todavía hay un bandeo, ¿no?, entre posturas más socialistas, poniendo más el énfasis en la socialización de los medios de producción y en general, y un capitalismo. Ahora, realmente hay un tema, y es que decimos que estamos viviendo que todo eso se da en democracia, pero lo cierto, Platón ya hace muchos siglos decía que la democracia esconde digamos, es la pantalla de la oligarquía, digamos, de una oligocracia. Se vive, se vive, es así. Parece que no está muy equivocado. El viejo Platón tenía la razón, ¿no? Sí, entonces él proponía un filósofo a conducir, pero bueno, él, si bien tenía resabios proféticos que lo hacen una persona de actualidad, se estudia en las universidades, soy Platón, si tiene una palabra que es actual todavía como esta que dije, pero bueno, su ensayo en Sicilia fracasó, digamos, de crear una república con un filósofo, él a cargo no anduvo, pero lo cierto es que la idea, realmente como idea, es muy buena, la crítica que hizo es muy actual, pero en América Latina parece que todavía no puede encontrar ese equilibrio, ¿no? Acá le llaman la grieta. ¿Hay mucha grieta en Chile, no? Sí, absolutamente. ¿Sí? La brecha le llaman. La brecha le llaman allá. La brecha, la grieta, la falta de equidad. Ahora, parecería que la derecha hace mucho tiempo resolvió el problema de permanecer en el poder allí, digamos. La derecha a veces tiene interés en administrar directamente y en otras administrar indirectamente y delega, ¿no? Y en Chile, si bien es cierto, desde el fin de la dictadura del año 1989, cuando se le derrota en las urnas y con el primer gobierno democrático, había esperanzas de un cambio más profundo. No tenía que ver con un tema socializante, sino que temas de cambio profundo en virtud de 17 años de dictadura. Viene posteriormente una administración de un modelo que en Chile exacerba lo neoliberal, es decir, la desregulación de la actividad financiera, bancaria, económica, una desprotección de la sociedad en los planos educativos, en los planos sociales y de pensiones. Por darle un ejemplo, el sistema de pensiones en Chile es un sistema absolutamente de capitalización individual, en la cual yo ahorro para mi jubilación. Y antes había un sistema de reparto, que era solidario. El más joven ayuda al más viejo, el más sano ayuda al enfermo. Eso se perdió. Por tanto, se exacerba el individualismo. Y eso tiene que ver con el viejo Platón también y su idea, ¿no? Es decir, las democracias lo que oculta es el poder oligárquico. En Chile, sea bajo gobiernos de la Concertación o nueva mayoría ahora, o bajo gobiernos directamente de derecha, que Sebastián Piñera en ese caso, ha dominado la oligarquía, en todos los planos. En la visión islámica, que tiene un dejo de similitud, de cercanía con la platónica, más que con la capitalista o la comunista, pero que no es Platón, ¿no? La visión islámica es
realmente más profunda. No es el filósofo, en todo caso la idea de este filósofo es el conocedor del bien supremo, que es el que es capaz de administrar justicia. El Islam también tiene esta idea, es el sabio el que conduce, pero el sabio es a su vez, no es ese viejito, digamos, canoso, ¿no? de sabio en el sentido occidental, sino que es un sabio que persuade con las ideas, no con la fuerza, de una realidad, es el que ve la realidad, diría Platón también, profundamente, más que la visión más, digamos, no tan totalizante, no tan integral que tiene por ahí un militar, o que tiene un comerciante, o que tiene un, digamos, un artista o un campesino, pero que es capaz, por su equilibrio, de contener a todas estas fuerzas, distribuyendo con justicia entre ellas, ¿no? Esta idea es la idea profética, a la cabeza está un profeta, a la cabeza está un regente de Dios. Bueno, la cuestión es que nosotros hoy en Latinoamérica no está ese debate instalado. Lo que está el debate instalado es socialismo, ahora el socialismo siglo XXI, con si se quiere, con la experiencia de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador. Bolivia, Ecuador, sí, un poco más atrás. La punta sería Venezuela y Cuba, después se acomodan, sí, Bolivia con otro Ecuador, bueno, Nicaragua, etcétera. Y por el otro lado, bueno, toda esta onda de vuelta neoliberal, que vos hablabas de que a veces la gente de dinero, digamos así, gobierna directamente, a veces delega. Acá estamos en un periodo en Latinoamérica donde a veces con el voto y a veces sin el voto se están haciendo cargo los dueños, digamos. No sé si son los dueños o los gerentes, ¿no? Porque en realidad los dueños de las grandes corporaciones no están en estos países. No aparecen visiblemente, ¿no? Los dueños locales, podríamos decir. Los dueños locales, el gerente general. Sí, cosa que en general nunca se había visto, ¿no? Es decir, siempre mandaban, sobre todo se apoyaban o en militares o en, digamos, gerentes políticos que le fueran. Que obedecieran a su postura. Es una nueva experiencia. Ahora, claro, con recetas viejas, las mismas recetas que fracasaron antes, ahora... Son las mismas, embellecidas, ¿no? Matizadas, maquilladas, pero son las mismas. Sí, a la hora de la verdad, digamos. A la hora de la verdad todos los gastos sociales, exactamente. Y se achica por ahí, digamos. Ahora se prioriza otra cosa que está prohibida en el Islam, que es la usura, ¿no? Lo financiero toma un protagonismo mesurado. Absoluto, es la financiarización de la política, por ejemplo. La gran crisis política de Chile en los últimos años tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política, entre comillas ilegal, porque cualquier financiamiento que es bajo subterráneo, bajo tierra, es ilegal. Pero ahora saltó a la palestra cómo las empresas pesqueras, mineras, forestales, una serie de empresas otorgaban dinero a los candidatos para llevar adelante sus proyectos políticos, sus proyectos legales. O sea, no solo un elemento de generar una suciedad de la política, sino que al mismo tiempo decir, señores, acá está el dinero, pero quiero que mi ley sea aprobada, la ley de pesca, por ejemplo. Está Platón de nuevo. Tan claro es la intromisión del privado, del capitalista, que muchas leyes fueron aprobadas en función de papeles copiados en la empresa que eran llevados al Parlamento por estos mandantes, por estos mandatarios, ¿no? Acá le dicen también Banelco, le dicen la tarjeta de crédito que le depositaban a estos gerentes políticos. Se promulgaba en virtud de lo que quería la empresa. Eso estalló. Hay desaforado, hay un serio riesgo de minimizar la participación popular a partir de este cansancio social de una política, más bien, yo hablo más bien de políticos, no la política en sí es necesaria, es fundamental, se hace todos los días, hay política educacional, tiene económica. Que ser sana para que sea realmente efectiva. Pero cuando tú tienes que es el portador de esa política, que es el político, el enfermo, en este caso enfermo de ambición, enfermo de corrupción, enfermo de poder, además, porque a toda costa lo que quiere mantener es su cuota de poder político.
Y eso implica obedecer el mandato de estas empresas que le dicen, te financio las campañas políticas, pero tú apruebas mis leyes. Eso entró en crisis en Chile. Pero el capitalismo, la política en el capitalismo y en el neoliberalismo tiene la capacidad de reciclarse y aparecer como novedoso y decir, nos hemos limpiado, estamos superando esto, esta es una nueva política, y son los mismos. Sí. Mirá, se nos fue el primer bloque. Yo querría cerrar esta idea, después vamos a seguir en un segundo bloque, pero con que, por un lado, el liberalismo te dicen que el Estado debe achicarse, debe haber libertad, digamos, para que las fuerzas energéticas de la energía privada, digamos, pueda hacer que el mercado regule, que la oferta y la demanda, Pero lo cierto es que después la política pasa de ser gerente de estos grandes intereses y después la política termina salvando, es decir, porque después se le pide al Estado, ese que se suponía que debía desaparecer o ser muy chiquitito, se le pide nada más que 700.000 millones de dólares para rescatar a los bancos norteamericanos en la crisis del 2008, o se estatiza las deudas privadas, digamos, tuvimos el caso de Caballo en Argentina. Y los terminamos pagando nosotros. Claro, entonces realmente la gente que tanto paga debería tener más participación y pasar de una oligarquía a una democracia plena y efectiva, en todo caso. Pero bueno, Platón nos diría, no, si no hay filosofía en el sentido de sabiduría, con fuerza, para poner a raya a aquellos que quieren usar la fuerza como argumento, no para abusar de la fuerza, diría, por eso el sabio es justo y usa la fuerza en su justa medida, digamos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no viene del neoliberalismo esa propuesta, desgraciadamente. No hay sabiduría. Una de las cosas que le critican al neoliberalismo es justamente este vacío de contenido, digamos, de filosófico, de planteo, de pensamiento, de democracia, etc. Bueno, continuamos en el segundo bloque con el profesor, maestro Jofré Leal. Gracias de nuevo por estar y nos vemos en el segundo bloque.